Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Es el mejor de los deseos. Recuerden sonreír a la vida. Sean bienvenidos a Derecho Digerible para Estudiantes. Y desde luego también para no estudiantes, claro está. Nos vamos a centrar en hacer del derecho algo muy comprensible. Vamos a tocar la mayoría de los temas que competen al derecho desde un sentido pedagógico, es decir, para aquellos que están estudiando pues puedan reforzar la temática y para los que no pues también puedan comprender un poco a esta gran doctrina del derecho. Hoy vamos a iniciar nuestro primer video con el concepto de derecho. A su vez vamos a explicar de qué forma se conjunta el derecho. Y entonces decimos, con la definición del derecho, que el derecho es el conjunto de normas por medio de las cuales se establece la convivencia social. Y su finalidad es dotar a la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Es así entonces como también entendemos que el derecho se allega de normas, tanto normas sociales, religiosas, jurídicas y morales, para precisamente regular, sancionar y establecer procedimientos para la convivencia en armonía de la sociedad. Y es así como a raíz de las normas surge el derecho. Pero se preguntarán entonces, ¿para qué me sirve el derecho? Bueno, pues simple y sencillamente me establece las bases legales que van a regular la convivencia y de esta forma aseguran la justicia. Todo esto está establecido y está reconocido por la autoridad, ¿sí? Asimismo, debemos entender que nos establece, por ejemplo, la protección de derechos y libertades. Va a regular la conducta en las diferentes materias, por ejemplo, en la conducta en situaciones civiles, familiares, mercantiles, penales, laborales, etcétera, etcétera. Y nos va a establecer los procedimientos para la resolución de los conflictos que se lleguen a suscitar. Nos va a brindar seguridad jurídica, entre otros aspectos más. Entonces, debemos entender que ese conjunto de normas, ¿sí?, esas normas con las que el derecho se allega o se conjunta, ¿sí?, para establecer un orden y una regulación y procedimientos, ¿sí?, deben de ser obedecidos por todos incluidos las autoridades. Ahora bien, pero entonces a lo mejor va a surgir esa pregunta, bueno, ¿y qué es una norma, no? Bueno, para entender esto, ¿qué es una norma o qué son las normas o a qué nos referimos cuando hablamos de norma o normas? Bueno, simple y sencillamente hablamos de una regla, ¿sí?, o de un conjunto de reglas que obviamente se establecen para guiar la conducta de las personas en la sociedad. Existen normas formales y normas informales. Desde luego que vamos a ubicar en las normas formales a las leyes y a las regulaciones que son promulgadas por nuestras autoridades, y vamos a ubicar en las informales a la costumbre y a los convencionalismos sociales, que obviamente estos surgen dentro de las comunidades o de la comunidad o de la propia sociedad. Es así como el derecho se compone de ambas normas, de las formales e informales. Ahora bien, ¿cómo se conjunta el derecho? ¿De qué norma se conjunta el derecho? Aunque ya lo mencioné, lo vuelvo a repetir para que lo puedas apreciar en pantalla. Se conjunta de normas sociales, normas religiosas, normas morales y normas jurídicas. Debemos entender a las normas sociales como esas reglas que están implícitas y que van a regir el comportamiento en la sociedad, como son las normas de cortesía y las normas de etiqueta. Aunque debemos de tener en claro que, aunque no están escritas, simple y sencillamente las aceptamos y sobre todo las promovemos, respetamos y las seguimos. Todo esto con base al libre albedrío por todos los que integramos nuestra sociedad. Pero también debemos entender que las cuales no nos representan ninguna sanción obligatoria
ya ni por mandato de autoridad, ni en situaciones económicas ni disciplinarias, ni privativas de la libertad, ni administrativamente hablando, como multas o infracciones. Como decía, nosotros decidimos si las respetamos o no sin consecuencias legales. Y resulta que entonces, si las infringimos, pues simplemente, por decirlo de cierta forma, ocasionan que la sociedad nos señale, pero de ahí no pasa. ¿Cuáles son los ejemplos de las normas sociales? El saludar, el esperar turno en un centro comercial, en una zona de comida rápida, por ejemplo, ¿sí? La cortesía para hablar o la cortesía para pedir las cosas, respetar el silencio de los demás, mantener el volumen adecuado, los códigos de vestimenta que se imponen en algunos lugares o en algunas instituciones o para ciertos eventos. Y debemos entender a las normas religiosas como aquellas reglas que están establecidas por la religión, cualquiera que sea, cualquier religión. Y estas únicamente tienen la finalidad de guiarnos espiritual y moralmente. Esta norma, al igual que las sociales, no nos va a representar ninguna sanción obligatoria por mandato de autoridad, ni económico, ni disciplinario, ni privativas de la libertad. Es decir, también aquí nosotros decidimos si las respetamos o no sin consecuencias legales. Pero debemos entender o comprender que al infringirlas simplemente nos hacemos acreedores a una penitencia, a una oración, a confesarnos o pues a hacer trabajo social para la iglesia, el templo, etcétera. Todo esto acorde a la religión de la que se trate, pero de ahí no va a pasar. ¿Cuáles son los ejemplos de las normas religiosas? Por ejemplo, para el judaísmo, respetar el Shabbat. Por ejemplo, para el Islam, la oración 5 veces al día. Para el cristianismo, el bautismo. Por ejemplo, para el hinduismo, el principio de no violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, lo que respecta a las normas morales, debemos entender estas como esos principios y esos valores éticos que van a guiar el comportamiento de todos nosotros y que obviamente estos emanan de la idea del bien y el mal. Ahora bien, estas normas, al igual que las sociales y religiosas, no nos van a representar ninguna sanción obligatoria por mandato de autoridad. Nuevamente, nosotros decidimos si las respetamos o no sin consecuencias legales y al infringirlas simple y sencillamente nos vamos a ser acreedores a la desaprobación de la sociedad, pero de ahí no va a pasar. Algunos ejemplos de las normas morales es, por ejemplo, actuar con probidad, no mentir, no robar, ayudar a los demás, ser justo, respetar a los demás y ser responsable. Ahora bien, nos quedan las normas jurídicas. Estas, como decíamos, son las leyes y los reglamentos que son creados y aplicados por el Estado. Y estas sí, ojo, estas sí tienen carácter obligatorio y debemos entender que su incumplimiento puede ser sancionado por mandato de autoridad, ¿sí? Ya sea de forma económica, disciplinaria, privativa de la libertad o, por ejemplo, administrativamente con multas e infracciones. Y aquí debe de quedarnos algo muy claro: el Estado tiene la facultad de coaccionar al cumplimiento de las mismas. ¿Cómo? Por medio del uso de la fuerza pública de ser necesario. Aquí podemos decir, algunas personas dicen, tú decides si las respetas o no. Exacto, efectivamente. Nosotros tomamos esa decisión, pero sabemos que existen consecuencias legales y debemos estar conscientes que al no cumplirlas vamos a generar un acto jurídico, ¿sí? Y el Estado va a obligarnos a cumplirlas. Ahora bien, ¿de dónde sacan o por qué decíamos que se conjunta el derecho para crear precisamente el derecho, las normas jurídicas, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, ya hablamos de las normas sociales, ya hablamos de las normas morales, ya hablamos de las normas religiosas, ¿sí? Y todos coinciden en el no robar, no asesinar, no golpear, no dañar propiedad,
declarar impuestos, por ejemplo, bueno, eso ya es parte de las sociales, respetar límites de velocidades, etcétera, etcétera. Pero todo esto se conjunta para precisamente crear el derecho, ¿sí? Y dentro del derecho existe la norma jurídica, que en este caso las normas jurídicas serían el Código Civil, el Código Familiar, el Código Penal, Ley Mercantil, Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos van a establecer los mínimos para esa armonía en cada una de las materias que trate cada norma. Ahora bien, si nosotros no respetamos esas normas, vamos a tener consecuencias legales, económicas, corporales o materiales. Todo depende del procedimiento establecido en cada uno de los ordenamientos. Espero que haya quedado entendido completamente. Si hay dudas, comentarios, sugerencias, pues con mucho gusto háganmelo saber por medio de un mensaje. Quizás a lo mejor demore un poco en contestarlos por un problema visual, pero mi hija me hace favor de leer todos los mensajes y podemos contestar por medio de ello. Ahora bien, en el próximo video vamos a analizar lo que es la división clásica y moderna del derecho. ¿Sí? Espero que el tema les interese y sea de su agrado toda esta serie de videos que vamos a empezar a subir. La finalidad es precisamente tratar todo lo que respecta al derecho, pero de una manera digerible. Ahora bien, si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Mis redes sociales aparecen aquí en pantalla. Muchas gracias, les envío un fuerte abrazo respetuosamente.